Parte 9. Argumentación de la Corte. El tribunal había determinado que hubo daño ambiental al configurar uno a uno los requisitos de esta responsabilidad, acorde con lo exigido por el ordenamiento jurídico chileno. Luego del colapso, el Cernaje-Niomin había realizado visitas de inspección y había ordenado medidas destinadas a contener la contingencia, al igual que la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en relación con el carácter de residuo peligroso del contenido derramado. Ante las medidas ordenadas, la respuesta de la empresa fue casi nula, por la que se había determinado que sería el Estado de Chile, a través de sus distintos órganos competentes, quien asimilaría la tarea de desarrollar un plan de emergencia para hacer frente a la situación. Luego, para verificar que el presente caso se den los elementos para el que proceda la responsabilidad ambiental, el tribunal había deducido la existencia de daño ambiental para luego proseguir con los otros elementos, a saber si era una acción de omisión y causalidad. En ese sentido, la ley chilena define el daño ambiental como cualquier pérdida, disminución, deterioramiento o menoscabo inferior al medio ambiente, a uno de sus más competentes. No obstante, la misma legislación impuso el requisito de esta afectación debe ser significativa, sin antes haber definido lo que se entendía por ello. Finalmente se consideró la dimensión temporal de la afectación y su reversibilidad, señalando al respecto que este es de carácter permanente y que a la fecha se ha mantenido por más de 6 años. En cuanto a la acción u omisión culposa como elemento de la responsabilidad, se señaló que la minería incumplió su plan de cierre y abandono, el mismo reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos y el reglamento de seguridad de minería, entre otros, por lo que su conducta fue en contravención a la normativa. De esta forma, hace aplicable la presunción de responsabilidad por daño ambiental establecida en la legislación chilena en el artículo 52 de la Ley número 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente. Ecuador, se emitió la sentencia número 00119. El presidente de la República había expedido el decreto ejecutivo número 27, mediante el cual se renovó por 30 días adicionales la declaratoria del estado de excepción en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Esto por los efectos adversos del desastre natural del 16 de abril del 2010. El 13 de junio del 2017 se había referido un decreto que había sido notificado a la Corte Constitucional a fin de que realice el control constitucional obligatorio y automático de la renovación del estado de excepción. La Corte Constitucional señaló que los decretos que declaran el estado de excepción caducan por el transcurso del tiempo una vez que excedan su tiempo de vigencia. Esta caducidad había operado en pleno derecho, lo que significaba que se produce de manera automática y sin necesidad de declaratoria de autoridad pública alguna. En tal virtud, se había declarado que el decreto de estudio había caducado en base al pleno derecho luego de 30 días de haber sido emitido. En base a la sentencia emitida en Chile, es interesante el nivel argumentativo que utiliza la sentencia en cuanto a la acción u omisión por parte de la administración, que como claramente indica, analizando la configuración de la hipótesis de responsabilidad del Estado, la falta de servicio, no es común que la jurisdicción ambiental chilena vaya ahí. Es decir, que los tribunales ambientales se hayan referido a estos asuntos, ya que de una parte, como se mencionó anteriormente, esta judicatura ambiental es relativamente nueva y de otra parte la institucionalidad chilena no ha ofrecido las mejores condiciones para que se desarrolle adecuadamente este tema, ya que en Chile no existen tribunales abocados únicamente a asuntos contenciosos administrativos, pese a lo ofrecido por la Constitución Política de 1925, en su artículo 87, los que nunca llegaron a implementar. En consecuencia, la responsabilidad del Estado ha sido un tema conocido por los tribunales ordinarios de justicia, quienes en ocasiones han platicado de la norma del Código Civil chileno. En cuanto al nexo causal, la sentencia emitida, la presunción del artículo 52 de la Ley número 19.300, sobre esta ya se estima que sí se infringió una disposición cuya finalidad es proteger al medio ambiente, produciéndose los efectos que justamente se buscaban evitar. Es razonable que se presuma legalmente al infractor como un causante del daño, es decir, el criterio determinante es que el daño puede ser comprometido en el ambiente de protección de la norma infringida.